Después del sombrío funeral de mi padre, un destacado accionista, mi cuñado nos tomó por sorpresa al plantear el delicado tema de la herencia. La atención se centró en las acciones y en una solicitud sustancial de $5 millones. Aseguró con seguridad que mi esposa, la hija mayor, y mi hermana heredarían esta fortuna. La revelación la llenó inicialmente de alegría ante la perspectiva de una herencia importante. Sin embargo, su entusiasmo duró poco. Cuando el abogado de la familia dio la desalentadora noticia, mi cuñado no tenía ningún derecho legítimo a la herencia. Yo, Greg Johnson, oficinista de 42 años, reflexioné sobre la vibrante vida de mi padre. A pesar de sus 78 años, seguía lleno de vitalidad y comprometido con su trabajo. Mi hermana mayor, una fuente constante de problemas, llevaba una vida despreocupada, lo que causaba constante preocupación a nuestros padres. En su mediana edad, presentó a Aaron Corner, un hombre con el que pretendía casarse. A pesar de su juventud y belleza, no pude simpatizar con él debido a su comportamiento. Mi hermana exigió que nuestro padre financiara su boda, agotando rápidamente los fondos y buscando más sin remordimientos. Un año después de su matrimonio, ocurrió una tragedia. Nuestro padre se desplomó mientras jugaba al golf y falleció pocos días después. Abrumada por el dolor, me encontré luchando con los preparativos del funeral sin la ayuda de mi hermana. Después del funeral, un abogado visitó nuestra casa para discutir la herencia descrita en el testamento de mi padre. Aunque mi madre y yo ya conocíamos su contenido, mi hermana y mi cuñado lo ignoraban hasta entonces. Sorprendentemente, afirmaron que las acciones y la herencia de $5 millones debían ser para mi esposa. Mi madre y yo nos quedamos atónitas y sin palabras. El abogado los corrigió, revelando que mi cuñado no tenía derecho a heredar. Sorprendidos y decepcionados, mi hermana y su marido expresaron incredulidad y conmoción. El abogado soltó otra bomba: mi hermana y yo no compartimos el mismo padre. Esta revelación dejó a mi hermana furiosa, exigiendo una explicación a nuestra madre, quien tenía una expresión indescriptible. El secreto familiar guardado durante tanto tiempo finalmente había salido a la luz, dejando a mi hermana conmocionada y buscando respuestas. Lo siento, logró decir nuestra madre en medio de la emoción. Eres hija de mi anterior marido. Desde pequeña, mi hermana se burlaba de mí, diciendo que papá la quería más. Ahora, ante la verdad, parecía incapaz de aceptarla. Sin embargo, rápidamente cambió su postura y sugirió que si era adoptada, aún tendría derechos de herencia. Aaron intervino, dándole la razón. Sin embargo, nuestra madre negó rotundamente cualquier adopción, lo que generó incredulidad. Soy la hija mayor, y hasta papá lo dijo, declaró mi hermana enojada, mirándome fijamente. En respuesta, sentí que mi ira se intensificaba al contrarrestar el deseo insaciable de mi hermana de tener más, a pesar de la considerable cantidad de dinero que nuestro padre ya le había dado. Mi cuñado intervino, apoyando su afirmación y afirmando que es natural gastar dinero en la propia hija. Sin embargo, él abogado intervino, llamando la atención sobre los gastos cuestionables, incluido el pago de la deuda, y sugirió revisar el testamento. Mi hermana entró en pánico y afirmó no tener conocimiento de ningún testamento. Resultó que nuestro padre quería discutir y decidir el contenido con la familia, pero ella lo había omitido por razones frívolas. Cuando el abogado propuso revisar el testamento, mi hermana y su esposo aceptaron de mala gana. El testamento estipulaba claramente la transferencia de la propiedad a mi madre y a mí. Explicaba por qué mi hermana no fue adoptada. Su maltrato y sus gastos imprudentes habían decepcionado a nuestro padre. Al darse cuenta de que no tenía derecho a la herencia, mi hermana quedó visiblemente sorprendida. Su cuñado, que inicialmente la había apoyado, de repente cambió de tono, la acusó de mentir y abandonó bruscamente la habitación. En su enojo, mi hermana culpó a nuestra madre por no haber pedido que la adoptaran, alegando que era injusto que solo mamá recibiera la herencia. Frustrada, lloró y gritó, expresando su decepción. A pesar del comportamiento escandaloso de mi hermana, el abogado mantuvo la calma y explicó que, como hijo biológico, tenía derecho a recibirlo todo. Antes de que la situación se intensificara aún más, advirtió que podría ser necesario involucrar a la policía si la situación continuaba. Mi hermana pareció sobresaltada ante la mención de la policía, dado su historial de robos repetidos. Mientras mi madre le hablaba entre lágrimas, ella chasqueó la lengua y
Salió de la habitación, pasó medio año y los trámites de la herencia se completaron sin problemas. A pesar de algunas quejas de mi hermana y mi cuñado, no pudieron oponerse a la eficiencia del abogado. Mi madre le dio a mi hermana una pequeña cantidad de dinero, pero yo no tenía intención de interferir. Lo más frustrante para nuestra familia fue que ambos habían desaparecido. Su avaricia era tan evidente que incluso nuestros familiares se quedaron sin palabras. Un día, mi esposa sugirió que mi madre, mi hija y yo saliéramos a comer. Desde que falleció mi padre, nuestra madre había estado deprimida, pero sonreía cuando estaba con su nieta. Le sugería a mi madre, ¿por qué no vives con nosotros? Pero sabes que Rock sigue viniendo a casa de vez en cuando. Mi hermana solo viene a pedir limosna, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo piensas seguir así? La razón por la que mi madre defiende a mi hermana es porque es su hija consanguínea. También podría preocuparnos que, si visitamos nuestra casa familiar, mi hermana vuelva a causar problemas. Al comprender eso, le dije que se tomara su tiempo para pensarlo y luego llevé a mi madre a la casa de nuestra familia. Al llegar, nos encontramos con algo inesperado. Las luces estaban encendidas en nuestra casa, supuestamente vacía. No era el momento en que debía venir el ayudante, por lo que estábamos desconcertados. Aparqué el coche y sugerí, subamos a tomar un café con mamá. Salimos del coche y nos dirigimos a la entrada, pero en el momento en que nos acercamos a la puerta, un coche entró corriendo. Mamá, cuidado. Al oír a mi hija delante de mí, protegí a mi esposa con mi cuerpo. El auto apenas me rozó y logré esquivarlo, pero choqué contra un macizo de flores cercano y me lastimé gravemente. El coche se detuvo tras chocar contra la puerta del garaje. ¿Estás bien, papá? Mi esposa y mi hija corrieron a ayudarme. Mi madre temblaba de la sorpresa ante el repentino suceso. Es comprensible que a partir de ese momento comenzara un día turbulento. Me llevaron al hospital en ambulancia y tuve que permanecer hospitalizado brevemente. Más tarde, supe que Aarón, mi cuñado, conducía el coche. Según la policía, explicó que confundió el acelerador con el freno. Sin embargo, tenía mis dudas sobre esa historia. En medio de todo esto, mi hermana y mi madre me visitaron en el hospital. Mi madre se fue unos instantes a arreglar las flores, y durante ese tiempo, mi hermana me miró fríamente y me dijo, «Solo eres duro de cuerpo», con un tono ligeramente decepcionado. No pude evitar darle una sonrisa. Si hubiera muerto en el accidente, mamá lo heredaría todo, ¿no? Te fastidié el plan, dije con un poco de sarcasmo. Mi hermana parecía inquieta. ¿Planeaste esto, no? Cuando pregunté, mi hermana miró hacia otro lado y añadí, pero no aceptaré la parte de mamá, así que no te funcionará. Mi hermana pareció sorprendida. Probablemente pensó que lo aceptaría con naturalidad. Tengo esposa e hijos, así que les dejo la herencia. No es raro que el cabeza de familia piense así. Aún así, hice testamento anticipadamente, como lo hizo papá. Mi hermana se quedó atónita ante esto. ¿Qué? Eso significa, sí, desafortunadamente mi parte de la herencia no le corresponderá a mamá. Mi hermana enojada me miró fijamente y luego comenzó a temblar de ira. Hay $5 millones, ¿verdad? Al menos podrías compartir una parte. Cuando me negué inmediatamente, mi hermana me agarró furiosamente del cuello. Soy tu hermana. Deberíamos dividirlo, ya sea que fuera la cantidad de la herencia lo que la volvía loca. Ella seguía gritando con una voz muy agresiva. Sentí lástima por mi hermana. Fue esa actitud codiciosa la que decepcionó a papá. No lo entiendes. La cara de mi hermana se puso aún más roja y me agarró del cuello. Hermano, para. La madre, que acababa de regresar, la regañó en voz alta. Luego las enfermeras, llamadas mediante el botón de llamada de enfermeras, llegaron y escoltaron a mi hermana fuera de la habitación. Mi madre parecía querer proteger a mi hermana, pero mi hermana también la había atacado. Al salir preguntó, ¿por qué resultó así? Al escuchar a madre decir esto con tristeza, sentí un dolor en mi corazón. Con el tiempo, la salud de mi madre se fue deteriorando y poco a poco se fue debilitando. Mi esposa y yo comenzamos a visitar la casa familiar con más frecuencia para apoyarla, pero esto parecía molestar a mi hermana. Probablemente se encontró con mi esposa cuando vino a pedirle dinero o escuchó sobre eso de mamá. Un día, mi hermana llamó a mi celular. De ahora en adelante, cuidaremos de mamá. No necesitan venir, pero de repente mi hermana no me escuchaba y dijo, ya lo hemos decidido. Antes de colgar, mi esposa me dijo que mi hermana también la había rechazado.
preocupado por cómo se las arreglaría mi hermana, que no tenía experiencia en las tareas domésticas ni en la vida cotidiana. Contacté rápidamente a mi madre. Para mi sorpresa, descubrí que mi cuñado tenía experiencia en el cuidado de personas. Mi madre aún era independiente y no se preocupaba. Esto me tranquilizó. Sin embargo, después de apenas un mes, mi madre fue trasladada de urgencia al hospital en ambulancia. Se dijo que se debió a un error en la dosis del medicamento. Cuando corrimos al hospital, mi madre estaba terriblemente débil. Los médicos también parecían desconcertados por su estado. No recuerdo que antes hubiera ocurrido un error así. Dejé a mi esposa a cargo de mi madre y me fui a casa de nuestra familia, que estaba en terribles condiciones. A pesar del amor de mi madre por la cocina, el refrigerador, normalmente bien abastecido, estaba sorprendentemente vacío. Incluso el ayudante fue despedido rápidamente. Sintiéndome avergonzado de confiar siquiera un poco en mi hermana, la ira surgió dentro de mí. Al revisar la caja fuerte donde se guardaban objetos de valor, descubrí que faltaba una gran cantidad de dinero de la libreta de ahorros de mi madre. La libreta con la herencia estaba guardada en una caja fuerte del banco, pero apenas quedaba dinero para los gastos de manutención. Al regresar con madre, le expliqué la situación y le revelé la traición de mi hermana. ¿Bro que hizo tal cosa? La madre parecía no darse cuenta del problema de la libreta y mostró una expresión de sorpresa. Cuando le pregunté sobre el error en la medicación, explicó que mi cuñado lo había preparado y parecía preocupado. Mamá, no creo que debas dejarlos entrar a esa casa. Dijeron que te cuidarían, pero el estado de esa casa era pésimo y estás muy frágil. No te han estado alimentando bien. Hablando con preocupación, bajé la cabeza. Mamá, vivamos juntos. Construiré una casa nueva y podremos vivir juntos. Conmovida por mi sugerencia, madre derramó lágrimas. Sin embargo, su condición seguía empeorando. A pesar de los esfuerzos de los médicos, ellos, al igual que mi hermana, parecían agobiarla. Finalmente, madre falleció sin recuperarse. Cuando fui a la casa familiar para el funeral, todos los objetos de valor habían desaparecido. Parecía que mi hermana y mi cuñado, necesitados de dinero, se los habían llevado. Estando en aquel lugar desolado, me invadió la ira. Tenía que encontrar una manera de hacer que mi hermana asumiera la responsabilidad, por el bien de mi madre y como expiación por lo que había hecho. Decidí hacer algo. Al día siguiente del funeral de mi madre, mi hermana y yo nos reunimos en la oficina del abogado para discutir la herencia. Mi más sentido pésame. Pero como hija mía tengo derecho a la herencia de mi madre, dijo mi hermana con un aire de superioridad que me hizo reír involuntariamente. Parecía que tenía algún concepto erróneo. Entonces abramos el testamento. Cuando el abogado reveló el contenido del testamento, mi hermana palideció. ¿Estás bromeando? ¿Por qué? Hermano, no tienes derecho a nada de la herencia. Esto está de acuerdo con los deseos de papá. Mi cuñado empezó a enojarse, pero el abogado no tenía nada más que decir excepto repetir lo mismo. Esto debe ser un error. Bro es su hijo, ¿verdad? De repente mi cuñado se puso furioso y tiró cosas de la mesa. ¿Intentas engañarnos? No te dejaremos salirte con la tuya. Danos la herencia ya, Aaron. ¿Planeabas matar a mamá, no? Cuando pregunté, mi cuñado me miró con malos ojos. Oh, yo no haría tal cosa. Entonces, ¿por qué ocurrió el error de medicación? Mi cuñado parecía molesto. No sé nada de eso. Es imposible que no pueda heredar. Debes haber hecho algo. Mi hermana estaba cada vez más agitada. Ahora incluso estoy atrasado en los pagos de mi condominio. Me sorprendió que no hubiera corrido al lado de mi madre después de enterarse de su muerte porque estaba ocupada con esos asuntos, esperando recibir la herencia. ¿De verdad que no queda nada? Mi hermana presionó al abogado. Parece que sí. Te lo explico con detalle. El abogado explicó los detalles de la herencia. Al final, después de descontar lo que mi hermana había retirado y vendido, no le quedó casi nada que heredar. Mi hermana sostuvo su cabeza con consternación. Lo había hablado previamente con el abogado y quedé satisfecho con el resultado. Deja de bromear. No puede ser tampoco. Mi madre y yo no se lo habíamos dicho a mi hermana, pero la mayor parte de las propiedades de mi madre ya habían sido distribuidas entre mis hijos, sus nietos, así que ya quedaba poco por heredar. Sin embargo, mi hermana seguía murmurando su insatisfacción. No sentí nada más que resentimiento hacia mi hermana, que había vivido del dinero dado por papá y ahora por mamá, pensando que podría estar tranquila sabiendo que yo cuidaría de ella.
pero acabas de quitarle su dinero. Eres una verdadera vergüenza para nuestros padres, alcé la voz con frustración, cuidar a alguien cuesta dinero, ¿sabes? ¿No lo entiendes? Entonces muéstrame el recibo de lo que gastaste en el cuidado de mamá. Yo cubriré cualquier gasto necesario. Cuando extendí mi mano, mi hermana se puso pálida y se quedó sin palabras, los tiré a la basura. Eso no está bien. Sin recibos, no se puede probar como prueba. Al escuchar las palabras del abogado, mi hermana se esforzó por encontrar una respuesta. Durante esto, mi cuñado intentó calmarme. Greg, tu hermana está pasando por un momento difícil. Quizás podrías ayudarla un poco, como familia. No puedo. Mi respuesta inmediata dejó a mi cuñado sin palabras. Mi hermana me ha hecho daño durante mucho tiempo. Francamente, siento que es karma, pero son los únicos hermanos. Quizás solo un poco, intentó decir más, pero me negué, me llené de ira, y aparentemente mi cuñado también. Maldita sea, si ese accidente hubiera funcionado, Rock habría tenido toda la herencia. ¿Qué accidente? Antes de que pudiera preguntar, mi cuñado empezó a hablar por su cuenta. Por culpa de este hermano, las cosas no salieron como lo había planeado. Tenía que comprarme un coche nuevo, pero ahora apenas me queda dinero ni para las reparaciones. Mi hermana intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Esa es una declaración muy grave. Podrían acusarte de fraude. El abogado sostenía una grabadora y le sonreía a mi hermana y a mi cuñado. ¿Qué demonios? No va contra las reglas hacer eso. Aceptaste que nuestra conversación se grabara desde el principio, ¿no? Llamado por sus propias palabras, el rostro de mi cuñado se puso pálido. A él solo le decía una cosa: Aarón, presentaré cargos por ese accidente, no bromees. ¿Dónde están las pruebas? La evidencia acaba de ser proporcionada por usted. Mi hermana, llorando, comenzó a golpear a mi cuñado. Idiota. Es culpa tuya. ¿Por qué dijiste eso? Más tarde, mi cuñado enfrentó consecuencias legales por sus acciones. Además, surgieron sospechas no resueltas sobre su pasado, lo que requirió la intervención de la policía durante algún tiempo. Se dijo que mi hermana, como cómplice, enfrentaría cargos menores. Sin embargo, como tenía dificultades para pagar el condominio, sus familiares la rechazaron cuando pidió dinero. Por el contrario, elegí trabajar con seriedad y no depender de la herencia. Ahora, recibir dividendos de acciones se ha convertido en un pequeño placer en mi vida. A raíz del proceso judicial, la brecha entre mi hermana y yo se amplió. Los vínculos familiares que ya estaban tensos se volvieron casi inexistentes. A pesar de sus intentos de buscar el apoyo de sus familiares, mi hermana fue ignorada y sus problemas económicos continuaron. Mientras tanto, me concentré en construir una vida estable y plena para mi propia familia. Trabajando diligentemente, encontré consuelo al poder sustentar a mi esposa y a mis hijos sin tener que recurrir a las tumultuosas batallas por la herencia que nos habían plagado. Los dividendos de las acciones se convirtieron no solo en un beneficio financiero sino en un símbolo de mi compromiso con una vida más segura y con principios. Con el tiempo, la situación de mi hermana no mejoró. Las consecuencias de sus acciones pesaron mucho sobre ella, tanto financiera como emocionalmente. Se convirtió en un duro recordatorio de la importancia de tomar decisiones responsables y el impacto duradero que pueden tener en la vida de una persona. A medida que pasaban los años, no le guardé rencor a mi hermana y reconocí que cada uno enfrenta sus propias batallas y toma sus propias decisiones. Aún así, los acontecimientos que se desarrollaron sirvieron como una poderosa lección sobre la importancia de la integridad, la responsabilidad y las consecuencias duraderas de las propias acciones. En medio de la confusión, encontré fuerza para seguir adelante con resiliencia, decidido a crear un futuro que no estuviera contaminado por las desgracias del pasado. Los dividendos, que alguna vez fueron una mera ganancia financiera, evolucionaron hasta convertirse en un testimonio del poder perdurable del crecimiento personal y la capacidad de superar la adversidad. La vida siguió adelante y aproveché las oportunidades para prosperar, dejando atrás las sombras de la discordia familiar. Las lecciones aprendidas en este capítulo de mi vida se convirtieron en parte integral de la formación de mis valores y decisiones, asegurando un legado construido sobre principios en lugar de la búsqueda de ganancias materiales. Al final, no fue la herencia la que definió mi viaje, sino las decisiones que tomé a lo largo del camino, decisiones que me llevaron a una vida basada en la autenticidad,
la resiliencia y el compromiso de construir un futuro mejor para aquellos que más me importaban.